Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es su programa de opinión, expresión popular. Mi nombre es Patricio Arévalo y les doy la más cordial bienvenida a compartir con nosotros este momento en el que solemos conversar con personajes de la ciudad, con expertos en temas, con quienes están realizando todo un esfuerzo significativo a fin de lograr que esta sociedad avance, ¿no? Que nuestra comunidad progrese, que tengamos siempre personas de bien, sobre todo en nuestra sociedad. Hoy estamos ya martes 2 de abril, avanzando, deshojando el calendario rápidamente. Nos ha tomado realmente, yo diría con sorpresa, todo este volar del tiempo, ¿no? Ya empezando este segundo trimestre del año, vamos pronto ya avanzando hacia el primer semestre, en junio. Bien, se vienen temas también importantes. Ya conversábamos ayer algo de lo que se viene con este nuevo cambio de autoridades, este nuevo concepto de ciudad, este nuevo concepto de provincia también. Esperamos que todo marche bien y que les vaya muy bien, ¿no? Que Dios les bendiga a nuestras autoridades y que tengan esa lucidez como para actuar en bien de todos. Nosotros estamos hoy compartiendo este espacio con dos importantes invitados. El doctor Pablo Cisneros Quintanilla, quien es decano de la Unidad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Cuenca, y también con la magíster Hilda Treyes, quien es la directora de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Católica de Cuenca, con quienes vamos a conversar hoy, sin duda, un tema que es de su interés. Bueno, actualmente que una persona tenga valores es muy importante y habla muy bien de su forma de ser. Definitivamente los valores tienen que practicarse constantemente, porque a veces lo que practicamos a diario lo olvidamos o dejamos de hacerlo porque entramos en la cotidianidad. Los valores en los jóvenes sin duda han ido disminuyendo, lo cual nos dice que es esto una muy mala seña para el futuro. Unos dicen, lejos de disminuir, han ido cambiando. Para hablar de este y otros temas, pues tenemos a estos distinguidos invitados. Damos la bienvenida al doctor Pablo Cisneros Quintanilla, quien nos acompaña el día de hoy como decano de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación. Bienvenido, señor decano, gracias por acompañarnos. ¿Cómo entender este tema del fomento de los valores, ¿no? Habíamos dicho que siempre es muy agradable ver a una persona que tiene valores, que actúa con valores, pero esos valores en los jóvenes de alguna manera han ido cambiando, por no decir se han ido perdiendo. Y esto hace ver que vamos a tener una sociedad sin duda diferente muy pronto. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Buenos días. Buenos días. A todos los televidentes, siempre es grato estar en su casa. ¿Qué es su propósito de, gracias, con el propósito de abordar temas de vital importancia. Y pues como usted lo ha mencionado, este aspecto de los valores, que no es un debate nuevo, es un debate permanente, que debemos tenerlo a nivel de todas las instituciones educativas, mucho más nosotros que estamos trabajando en la educación superior, pensando inclusive con la introducción dada por usted, que yo pienso que no solamente es en los jóvenes en donde se está perdiendo o cambiando la posición en torno a los valores, sino también hay que analizar un poco qué está sucediendo con las personas adultas y con las personas que estamos en un nivel de formación para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Patricio, por su invitación, porque yo creo que abordar este tema de los valores es de suma importancia. Desde mi punto de vista y en la carrera o en la Unidad Académica de Educación de la Universidad Católica de Cuenca, como lo mencioné a un inicio, esto es un debate permanente, debate que hay que hacerlo a diario, con el propósito de analizar cómo estamos abordando el aspecto de los valores, qué esfuerzos estamos realizando en la formación de los nuevos profesionales, que obviamente guiarán también la formación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y por qué no decirlo de los adultos. Considero yo
que el aspecto de los valores debemos revisarlo, por supuesto desde la ciencia, pero también desde los resultados que estamos alcanzando tanto en las universidades como en los colegios, en las escuelas e inclusive en los espacios familiares. Creo que deberíamos comenzar por analizar cómo están las políticas en torno a los valores que tenemos en cada una de las instituciones educativas especialmente, porque estas no pueden estar divorciadas o alejadas de lo que está sucediendo en la sociedad, al interior de la familia, etc. Por tal razón, creo yo, ese debería ser, desde mi punto de vista, un punto de partida, un análisis primordial. ¿Cómo estamos abordando los valores en la institución educativa? Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Normalmente se aborda desde el macro, el meso o el microcurrículo, y a veces nos estamos fijando en las cuestiones más pequeñitas del currículo, de la formación, sin analizar qué dicen las políticas universitarias en torno a los valores. Al momento me encuentro participando en un proyecto de investigación en el que se trata de revisar todos los elementos orientadores de la educación superior ecuatoriana, por supuesto desde la Constitución, las leyes, los reglamentos y nuestros modelos educativos. ¿Qué se está abordando como políticas, como pensamiento macro en torno a los valores? Porque considero yo que esta es una propuesta en la cual, de no estar bien anclados los valores en las políticas macro de la institución, le va a ser muy complicado al profesor poderlas abordar en la parte micro, que sería ya el aula de clase propiamente, que es el sitio en el cual vamos a poder compartir, vamos a poder transmitir e inclusive enseñar algunos aspectos relativos con los valores. Si bien es cierto, se ha dicho en muchas ocasiones, yo comparto con aquellos, los valores no se pueden enseñar. Los valores hay que vivirlos, hay que compartirlos, hay que demostrarlos y hay que hacer conciencia de que cualquier conocimiento sin el valor preciso que nos permita ejercitarlo no nos sirve de mucho. Por esa razón es lo que yo decía, Patricio, no solamente con los niños, con los jóvenes. ¿Qué está pasando con nuestros valores como profesionales? Ahora, el tema de valores visto desde la educación, ¿no es cierto? Visto desde ese proceso de enseñanza, aprendizaje también. Pero bueno, otros expertos también nos dicen, por ejemplo, que la globalización económica está generando el crecimiento de delincuencia y marginación, fruto de esta gran desocupación mundial que vive la población. Pero todo esto puede ser atacado, puede ser contrarrestado si se fomentan valores en la sociedad, precisamente formando a los jóvenes con esa ética y con ese cuidado de el respetar estos valores. Así que queremos compartir este espacio también con la magíster Hilda Treyes, directora de la carrera de Psicología Educativa, a quien le consultamos esto, ¿no? Cómo poder hacer frente a este fenómeno mundial, más allá del tema de la educación. Hay esta apertura mundial que nos lleva a esta desocupación que se está dando y viene la necesidad de formar gente con valores. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Es un gusto estar aquí para compartir algunas ideas, algunas opiniones respecto al tema de los valores. Pues los valores, una palabra tan conocida, tan usada en el ambiente coloquial, formal. Los valores son actitudes, conjunto de actitudes que adopta un ser humano frente a sí mismo y frente a los demás. Es una responsabilidad que tiene consigo mismo, hacia su dignidad y hacia a la humanidad, a la familia, en este caso también a la empresa, a una institución. Entonces son actitudes que lo toman. Ahora, hablando nosotros de crisis de valores, son una crisis en el sentido de que sentimos nosotros en la actualidad que efectivamente las personas se mueven a un nivel de interpretación propia. Lo que para uno es un valor, para otro es un antivalor.
Y eso ha generado que se manifiesten distintas conductas, distintas formas de actuar en las personas, en la que encontramos nosotros como una especie de choque. Por eso llamamos crisis, ¿no? Entonces, ¿qué resulta este momento? Hablamos de globalización en todos los sentidos, tecnológica, económica, comunicacional, en todos los sentidos estamos globalizados. Muy bueno, pero también trae mucho material de reflexión, porque vamos tomando de distintos lugares, de distintas esferas, ciertas maneras de vivir, ciertas maneras de concebir la vida, actitudes que pensamos que al contexto en el que estamos viviendo lo podemos adaptarlo, ¿no? Yo sigo pensando que los valores, como dijo el ingeniero hace un rato, se viven, no se enseñan, se practica. Y es muy importante que haya la coherencia entre el discurso y la práctica. Nuestros jóvenes, hablando de adolescentes y niños, ya los universitarios como que ya están más formados, ya tienen su esquema, su estructura mental formada. Pueden mejorar. Y de hecho con la reflexión, con la madurez, lo van a ir viendo mejor las cosas desde una postura de que el valor en sí mismo es la actitud de respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Ese debe ser el parámetro que me limita hasta dónde yo puedo actuar. Decir esto es bueno o esto es malo, porque al final aquí llega la moral. Entonces, porque muchas veces la gente confunde valores con religión. Dice, bueno, son los religiosos. No, también hay valores religiosos, es verdad. Pero hay valores humanos, económicos, políticos, hay todo tipo de valores, ¿no? Actitudes que hay que adoptarlos. Ahora, los jóvenes, por su misma situación de joven, están buscando identificarse con un modelo. Ellos siempre los chicos, por su etapa evolutiva, buscan identificar un modelo con el que ellos se identifican. Y siguen las actitudes, todo lo que hace ese aquel modelo o ese líder, ellos lo van tomando. Pero si el líder o el modelo tiene unos, llamemos antivalores, pues también lo toman. Y es lo que te convencen, la convicción, cuando ellos actúan de una manera es porque están convencidos. Lo que de la otra persona, la percepción es un antivalor, para ellos es un valor. Y es muy importante, yo siempre insisto en esta parte, de que los jóvenes necesitan de modelos, pero positivos. Y esos modelos son los padres de familia. Primero, es que de ahí parte todo. Si la familia no tiene esta estructura y no hay divorcio entre el discurso y la actuación, va a salir bien. Los chicos irán formándose autónomamente, sabrán tomar decisiones adecuadas, cómo comportarse en A o B contexto. Entonces lo importante, muchas veces queremos imponer un valor en la casa, por ejemplo, los papás, vuelves a decir una mala palabra, te lava con jabón la boca. Ese no es el remedio. No es la actitud, no es la estrategia. El padre vive tiene una convicción y esa convicción cogen los muchachos. Y en cualquier contexto que ellos se desenvuelvan van a decir, esto no, o así tengo que actuar, o así tengo que hacer, o respetar a mi profesor, a mi compañero, lo que sea, porque está creciendo en eso, se va formando una estructura mental de aquello, ¿no? Entonces, no es raro, pues, imagínense usted en este mundo globalizado, de tremendas desigualdades económicas. Es que es terrible, y si nos ponemos a hablar de desigualdad económica, es una brecha inmensa en la que es obvio que se genere toda esta situación de antivalores como es la delincuencia. Esto que nosotros nos vemos desbordados, pues las cárceles no han solucionado, ni las mismas escuelas están solucionando. Estamos asombrados y muy preocupados en nuestro país sobre todo, ¿no? Este desborde de delincuencia,
Pero todo es un antivalor. Para ellos no es problema tomar una cartera, un vehículo y decir, bueno, pues él tiene, yo lo llevo y se acabó. Porque no tiene el sentido del respeto a la otra persona. No se valora a sí mismo su dignidad. Y esto a partir de una crianza. Viene desde la infancia. Yo soy de la idea de que en las escuelas, primero en las familias, en la escuela, en el colegio, hay que trabajar con la concienciación, nada de imponer. Decía don Bosco, hay que hablarles al corazón. La pedagogía de hablarles al corazón, más no a la razón. Momento que la persona se convence de que por dignidad yo me respeto a mí misma y por eso respeto a la otra persona. Momento que yo respeto la propiedad ajena, pero tengo que valorarlo, no porque sí, porque me mandan a la cárcel, porque me van a sancionar, no. Simplemente por el respeto a la otra persona, no tomo lo ajeno. Eso le hace una vivencia que esté donde esté, en cualquier contexto. Que esté con personas que a veces los padres dicen, no te juntes con malos amigos. No hay malos amigos. A mí me pueden decir, haz esto. Digo, no, mi esquema de valores no me permite. Tú lo haces, perfecto. Esa es tu decisión, es tu convicción. Tú ves así la vida. Yo no lo veo de esta manera, pero porque yo estoy convencida. Es cuestión de convicción. Fíjese usted en las instituciones educativas, hablando de nuestra alma mater, por ejemplo, tiene institucionalizado los valores. La verdad, la lealtad, el respeto, la honradez y entre los tantos que tenemos, ¿no? Está en nuestra misión y visión de la universidad. Personas que entramos a trabajar en la católica, por ejemplo, se supone que estamos convencidos y vamos a trabajar con ese sistema de valores. Pero estoy convencida que en la católica hay que trabajar con lealtad. No porque me esté mirando. No porque va a venir con detrás de mí una multa porque el decano me va a estar vigilando. Para mí eso no hace falta. Que haya un coordinador detrás que diga, has llegado tarde, no estás en el lugar de trabajo. No, eso no me interesa. Estoy convencida que ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Sumar, no cumplir simplemente una orden, sino hacerlo a conciencia. Pero eso es convicción. Y cuando la persona se ha convencido de eso, va a trabajar, va a actuar, va a respetar. Y eso hay que ir creando, fortaleciendo, impregnando en los pequeños, desde muy chiquiticos. Porque cuando son grandes sí podemos hacer algo de diferencia. Pero yo estoy compartiendo con algunos psicólogos quienes dicen que los 5 primeros años de vida del ser humano deciden la estructura personal del futuro. Entonces, soy una de las que insiste, fastidia en la familia y las etapas muy tempranas a trabajar con ello para después que este hombre o esta mujer mantenga ese equilibrio consigo mismo y con los demás. En ese caso tendrá un sistema de valores, dependiendo de cómo ella lo va viendo, cómo lo va interpretando. Y para eso es el maestro, ¿no? Ayudarles. Yo sigo pensando que en las aulas de clase de los chicos tiene que haber unas clases pero vivenciales, tipo encuentros, tipo convivencias, donde uno se sienta a conversar, a convivir y bueno, a través de experiencias, de dramatizaciones, nada de conferencias. No estoy de acuerdo con las conferencias al respecto, sino más bien, diga usted, dedicarnos una tarde como a hacer una especie de una pequeña salida y a trabajar distintos valores. ¿Qué harías tú con esto? Valores familiares, muchos necesitamos, ¿no? De responsabilidad paterna, materna, la responsabilidad de la cuestión esto de aprovechar el tiempo. Todo eso, y trabajando con la experiencia y trabajando con la vivencia de cada uno, tu ejemplo, y viendo qué beneficio puede causar esto, uno dice, sí, vale la pena. Yo quiero hacer un pequeñísimo comentario, como me viene a la mente una experiencia. Yo hablaba con un joven que era drogadicto.
Y estábamos una noche conversando y estábamos justo, me parece que por Semana Santa, haciendo la novena para la Pascua, ¿no? Y él se acercó y estábamos pues haciendo la novena, con liturgia y todo eso. Y conversábamos, dice, oye, qué chévere, ¿no? Lindo estar aquí, en vez de estar fumando cocaína. Aquí yo me siento bien. Pero qué tonto yo, dice, ¿por qué estoy en la cocaína cuando aquí se siente bien? Estar aquí conversando con ustedes, compartiendo esto me hace bien. Yo estoy pensando que puedo mejorar. Obvio que puedes mejorar. ¿Usted cree que yo puedo salir? Si tú quieres, lo puedes. Esa experiencia a mí me quedó mucho, porque hemos estado en un espacio de jóvenes conversando, discutiendo, pero así, la vida de jóvenes. Esa es mi experiencia, doctor, y lo que puedo compartir por el momento. Qué interesante lo que nos dice usted, el tema de dos instituciones fundamentales de nuestra sociedad en donde fortalecemos los valores. La escuela y la familia, ¿no? La familia es el lugar tan fundamental de nuestra sociedad. Pero hoy, de alguna manera, doctor Pablito, hemos perdido el respeto en la familia. Los hijos pierden el respeto a sus padres. Les hablan de igual a igual, a veces hasta con fuerza, con grosería. En la escuela el estudiante ha perdido el respeto al profesor, le habla de igual a igual, le trata más fuerte incluso que a sus compañeros. ¿Qué es lo que está pasando entonces en estas dos instituciones que están llamadas precisamente a fortalecer valores, pero que de algún modo los están trastocando? Yo creo que lo que está pasando es que las hemos separado. Y al parecer vamos estableciendo cada vez con mayor rigurosidad cuál es el papel de la familia y cuál es el papel de la escuela o de la institución educativa. Y es lamentable inclusive ver cómo conforme los jóvenes van creciendo en edad, quienes estamos en las instituciones educativas nos vamos separando también de la institución familiar. Le quisiera comentar, Patricio, que pocos días atrás tuvimos la oportunidad en la Universidad Católica de Cuenca de haber sido invitados de la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, a conocer esta institución para poder establecer lazos de relación, de cooperación y de trabajo interinstitucional. Y a mí me llamó mucho la atención que en esta institución de educación superior se había creado un vicerrectorado, y que se llama así, Vicerrectorado del Proyecto de Vida, que lo único que apunta es a recuperar la relación entre la institución de educación superior y las demás instituciones de formación del profesional, que son justamente la familia, la sociedad, la iglesia, o otros espacios. La misma empresa, ¿no? La misma empresa, todos los espacios en donde el ser humano se desenvuelve. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y quisiera retomar un poquito el tema o la propuesta anterior, es que debemos en las instituciones educativas encontrar ese espacio. Llámele usted convivencias, como mencionaba la Magister Hilda, llámele aulas de clase, llámele patios, llámele cualquier espacio, pero tenemos que inteligentemente encontrar ese espacio en donde vamos a discutir y a debatir sobre estos temas. Y no nos estamos con eso alejando de la ciencia, Patricio. Las propias teorías pedagógicas lo establecen cuando nosotros hablamos de un constructivismo, por ejemplo, o de un aprendizaje significativo. Se trata de ir relacionando todos esos conocimientos y la ciencia que el estudiante se va nutriendo con su vida personal. Hace muy pocos días conversaba con los chicos que por supuesto siempre son bienvenidos a nuestra universidad, los chicos que ingresan al primer ciclo de educación inicial, y hacíamos una reflexión sobre el aprendizaje significativo. Y les proponía yo un ejercicio a ellos y les decía, ¿quiénes de ustedes son capaces de recitar el himno nacional? Y muchos de ellos no fueron capaces. Es más, yo tampoco de pronto me siento muy capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las veces digo, bueno, recitarlo no, pero posiblemente cantarlo sí. ¿Qué lección me deja eso?
que aprendí el himno nacional por aprenderlo, pero sin establecer esa relación íntima, sentimental, que debe haber con ese pequeño conocimiento. Bueno, digo pequeño por la cantidad, pero no por la importancia que esto tiene. Sin embargo, si nosotros nos encontráramos este momento en un campeonato de fútbol o en un campeonato olímpico, en donde nuestro equipo, nuestro representante ha ganado, ¿cómo nos sale a flor de piel el himno nacional? ¿Qué es lo que pasa? Que se necesitó ese ingrediente sentimental, se necesitó ese ingrediente que en ese momento se vuelve personal. En ese mismo sentido, debemos trabajar la responsabilidad, la honestidad, la libertad, ¿verdad? Entonces, considero yo que es hora de que todas las instituciones educativas recuperemos ese nexo con la familia, con lo sentimental, con lo espiritual. ¿Para qué? Para poder entender que definitivamente todo está ligado, porque el momento que nosotros nos separamos de aquello, comenzamos a tener inconvenientes como los que ustedes ya han mencionado: delincuencia, deshonestidad, corrupción, etc. Y comparto con Hilda lo que ella decía, los primeros 5 años, la importancia de esos primeros 5 años. Sí, señor, pero en cambio el problema es que esos valores conseguidos, logrados, aprendidos, vivenciados, etc., son fácilmente degenerables por la influencia externa. Entonces debemos cuidar de que esa degeneración no se dé, sino más bien fortalecer, acompañar permanentemente desde la acción del profesor. Usted mencionaba, por ejemplo, el respeto. Desde mi punto de vista, lo mencioné en alguna ocasión en este propio espacio, a mí me encanta esa pedagogía propuesta por Aristóteles. ¿Cómo puedo enseñar si no es a un amigo? Entonces, no considero que ponerme al mismo nivel del estudiante sea rebajarme de ninguna manera, pero ponerme al mismo nivel demostrando el respeto mutuo que debemos tenernos, el respeto permanente. La amistad no es otra cosa más que respeto. La libertad no es otra cosa más que respeto. Es muy trillado y se escucha con mucha facilidad eso de que mi libertad termina donde empieza la del otro. Eso es respeto a las ideologías, respeto a lo que vivenciamos todos los días en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la profesión, etc. Entonces, creo yo, Patricio, recuperar o encontrar esos espacios de compartir valores, de vivir los valores. Y tenemos a diario en todas las instituciones educativas, en todas. Por ejemplo, la parte de la evaluación, la calificación, la colocación de una nota para que un estudiante apruebe o repruebe. ¿Con qué nivel de ética, con qué valores la estoy asumiendo como profesor? Yo creo, y todos debemos estar conscientes de que en la relación interpersonal hay empatías y antipatías. Afectos y desafectos. Afectos y desafectos. A mí me puede gustar mucho el trabajo de un estudiante y me puede disgustar el de otro, pero yo tengo que ser justo en la asignación de una nota, por ejemplo. Tengo que ser justo en darle las oportunidades que el estudiante requiere para mejorar, para recuperar, para fortalecer cualquiera de los aspectos que de pronto no fueron bien abordados o que no fueron bien interiorizados por el estudiante. Pero esos valores hay que vivirlos. La propia puntualidad del profesor, la propia honestidad del profesor en jamás llegar a clase sin haberla preparado con anticipación. Porque muchas de las veces los profesores, obviamente al encontrarnos en un nivel diferente de los estudiantes, aprovechamos ese espacio o esa fortaleza, si la podemos llamar así, para pues hacer lo que yo pienso que debo hacer sin considerar
si los valores que estoy aplicando son los adecuados o no. Porque eso, Patricio, se nota. El estudiante, el niño, el joven, el adolescente, son tan perceptivos que se dan cuenta permanentemente si el profesor está mintiendo o no. Si el profesor me está mirando con cariño, con amor, o simplemente me está mirando como un instrumento con el cual yo debo ganar mi salario. Recordemos una propuesta de José Martí, en donde justamente él menciona que la educación no es otra cosa sino una obra de infinito amor. Y eso tenemos que inculcarles a nuestros estudiantes. A mí me parece la carrera que hoy manejamos, por ejemplo, la de educación inicial, una de las más importantes de todas las profesiones. ¿Por qué razón? Como lo dijo Hilda, ellos son los responsables de fomentar, acrecentar, hacer que esos valores que los chicos están recibiendo en su casa crezcan infinitamente. Y digo crezcan porque ese es nuestro papel. Siempre mantener esa relación íntima de la institución educativa con la familia y, por supuesto, con la sociedad entera. Ahora, yo quiero invitar a la Magíster Hilda Treyes a participar de esta consulta que te quiero hacer. Si bien los valores que transmiten los padres en la familia, el docente en la institución educativa, es a través de su acción cotidiana. Todo lo que hacemos a diario transmite valores. A veces hacemos las cosas acertadamente, a veces las hacemos desacertadamente, pero tanto nuestros hijos como nuestros estudiantes están allí asimilando absolutamente todo y empiezan a tomar esos ejemplos en la casa de sus padres y en la escuela, la institución educativa de sus maestros. Es decir, hay una perspectiva también socioantropológica, podemos decir, en cuanto a la influencia que esto va a tener en la sociedad. Entonces, podríamos decir, ¿qué tan importante es esto analizar desde precisamente la relación que tiene el sujeto con la sociedad? ¿Cuál sería ese tema que podríamos plantearlo desde esa relación del sujeto con la sociedad? ¿Cómo el sujeto también aprende de la sociedad? Toma la influencia de los mayores, de los amigos, de los panas a veces, y eso afecta también o trastoca nuestros valores. Sí, es verdad que el ser humano por naturaleza es sociable, no está solo. Al estar inmerso en un grupo social, directa o indirectamente influye y es influenciado. En efecto, cuando usted dice los chicos también aprenden o se fijan en actitudes de las personas que están en su entorno, y ellos esas actitudes pueden ser, llamémoslo así, afirmativas o negativas, eso va a influenciar en el sistema de valores de un muchacho y va a tener influencia en su estructura mental. De ahí que muchas veces la persona es producto de un grupo social. En esa sociedad, en ese grupo se vive o se practica A o B valor o actitud, llamémosle, entonces los chicos lo ven así normal. Dice, esto se da en mi barrio, así es mi barrio. Bueno, en el tuyo será diferente, pero aquí es así. Y hemos cogido como un código de sistema en el que tenemos que hablarnos de esta manera, nos referimos de esta otra forma, y suena un poco disonante con otro contexto, que dice, ve, interesante, ¿no? Como acá suena, pero esa es la influencia de ese grupo social. De allí que la situación es bastante compleja. Por un lado están remando incansablemente padres, madres de familia, profesores, pero por otro lado también está un grupo social ejerciendo presión. De una forma u otra, yo no digo ni positiva ni negativa, ¿no? Hay de todo. Entonces, ¿qué hacer? Yo sigo insistiendo, al yo ser miembro de una sociedad, de un grupo social, si formamos a nuestros jóvenes, influenciamos en nuestros muchachos, este hecho también de pertenecer, de que tú no eres un ser aislado,
átomo en la humanidad. Tú eres como dice Platón, ¿no? O Aristóteles, eres un animal social. Eres parte de un grupo social. Tú no puedes estar al margen. Entonces, yo siento responsabilidad por mi grupo. Así como el grupo tiene responsabilidad por el sujeto. Y de allí que nosotros que muchas veces pues vemos en escenarios como por ejemplo los medios de comunicación, un espacio como esto, está intencionalmente tratando de formar masas a la sociedad en general como grupo, de que todos nos sintamos responsables y corresponsables de actitudes de respeto, de honradez, de lealtad, de verdad. Entonces, esto va calando en la sociedad. Entonces, muchas veces cuando hablamos sociedad, pero vamos a poner el nombre de institución, porque son las instituciones a la final las que hacen visible a la sociedad como tal. Entonces, las instituciones, ya sean educativas, religiosas, ONGs, lo que sea, ellos están, yo diría, trabajando en favor de ese colectivo a través de sus espacios de reflexión, de mensaje, incluso a veces de polémicas en ciertos puntos, porque esto deja mucha enseñanza. Yo supongo que todos los espacios que trabaja, por ejemplo, en Telecuenca, con estos temas de desarrollo humano, al final son desarrollo humano, ¿no? Personal, está cayendo en muchas familias esto. En muchas familias nos estamos sintiendo que no solamente es mi espacio muy individual el que debo preocuparme, también soy responsable de las otras familias. Y eso está muy, yo digo, apropiado, una institución educativa. Estamos formando no solamente para tu vida personal, sino tú eres un sujeto que te vas a insertar en un mundo de adultos después. Este rato es de jóvenes o de pequeños, pero luego es de adultos, de profesionales, y tienes que meterte en ese contexto, y allí tienes que trabajar e influenciar e irradiar, porque yo irradio, malo o bueno, pero yo dentro de un contexto social estoy irradiando mi manera de ser, mi sistema de ver la vida, mis convicciones. Muchos de ellos si es que estoy coherente con mi discurso, muchos de ellos que me ven, por ejemplo, en la universidad, muchos de ellos tendrán que decir, bueno, esa profesora es coherente con lo que hace y con lo que dice. Y eso está generándose no solamente que queda ahí con ese estudiante, sino que como ese va a ser un futuro docente, va a trabajar con multitud de jóvenes y sin proponerse, sin como tipo lección, no como plan de clase, pero va a llevar eso a su práctica docente, va a llevar a su aula y está formando no uno, sino familias, y familias forman sociedad. Es mi concepción, mi manera de ver de cómo se puede trabajar a nivel social. De allí pues es muy bueno, digo, digno de elogios, por ejemplo, este tipo de espacios. Muchísimas gracias. Sí, más bien agradecerle a usted por esta oportunidad que nos da más bien de conocer sus puntos de vista muy valiosos y que nos llena también de ideas, nos ayuda a reflexionar estas cosas que son tan del día a día, pero que a veces pasan desapercibidas. Y bueno, para tratar de ordenar un poco la sociedad que está manejada por este tipo de presiones que se dan también de ciertos grupos, se han generado ciertas normas. Es necesario también tener ciertas normas, pero esas normas es necesario también interiorizarlas, ¿no? ¿Cómo hacer, señor decano, para que la sociedad pueda interiorizar esas normas, apropiarse de las mismas y defenderlas? Porque muchas veces hay el miedo, el temor a quedarnos solo en un grupo social, porque los jóvenes se dedican a fumar y yo como no fumo me aíslan, ¿no? A vos no sois de este grupo. O por broma deciden robar algo, entrar a una farmacia, un supermercado y sustraerse algo por juego, ¿no? Pero ese juego desemboca en un trastorno de valores también. Estamos hablando hoy de robar, ¿no? Y así hay otras cosas más.
¿cómo lograr interiorizar esas normas que ya pasan un poco de lo abstracto a lo concreto? Exactamente, esos serían los espacios a los que me refería antes, ¿no? Porque la parte esta de las normas de comportamiento dentro de la sociedad, esas sí podemos enseñarlas, esas sí podemos analizarlas desde lo que está escrito en el código, en la ley, etcétera, etcétera, pero tenemos que poder llevar esa norma a la vivencia, es decir, demostrar el por qué existe esa norma. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sustraerse algo, de hecho, la norma propiamente dicha la está planteando en cosas posiblemente materiales, recursos económicos, como usted lo mencionó, cosas de la farmacia, del supermercado, Pero etcétera. chicos, aparentemente, ¿no? Pero que están trastocando valores. Aparentemente, que no tienen mayor importancia, pero eso poco a poco se va convirtiendo en algo importante. Pero tenemos, a donde yo quería llegar es el análisis de la norma y la relación con la convivencia social. Porque también deberíamos pensar, Patricio, no es solamente el que yo voy a sustraer o quitarte algo material. Y voy a volver nuevamente a la docencia. No sé si usted recordará, tal vez Hilda y yo también, al menos yo sí recuerdo, cuando tuve alguna vez profesores o algún profesor que no preparó clase. ¿Por qué razón? Porque no tuvo tiempo, no lo sé. Llegó a clase y digo, prueba. Eso es un robo. Eso es deshonestidad. Eso es falta de transparencia. Porque me está robando mi tiempo. Me está robando mi derecho que tengo a nutrirme de sus enseñanzas. Entonces tenemos que establecer esa relación norma versus, no digo versus porque sean contrarias, sino complementarias a la convivencia social. Por eso a mí me encanta esta teoría pedagógica del constructivismo social, de donde nace la pedagogía crítica. Fíjese qué importante es esto, Patricio. La propia Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior y otras normativas de educación superior proponen la formación de profesionales críticos, creativos, deliberativos y éticos. Es decir, volver a una teoría pedagógica en donde se forma el conocimiento, por supuesto, las habilidades y destrezas, pero también los sentimientos, lo actitudinal. Y es ahí en donde entra la parte de los valores, de las normas, ¿verdad? Por esa razón es que hace un momento hablábamos de este tema, encontrar esos espacios curriculares. Cuando digo curriculares no me estoy refiriendo estrictamente a que estén en el plan de estudios, sino por ejemplo la estrategia metodológica en la que voy a transversalizar esto. Qué difícil debe ser, por ejemplo, para un profesor de matemática que le digan, usted tiene que enseñar valores. No, señor, lo mío es la ecuación, la suma, la resta. ¿Y los valores qué? No, ahí no los va a enseñar, los va a vivir, los va a demostrar. ¿A través de qué? De la disciplina, de la puntualidad, de la exigencia, de imprimir calidad a lo que está haciendo. Y eso es parte de la ética del docente. Eso es parte de, si bien es cierto, estará en la norma o en el código de la universidad o de la institución, etcétera, pero es parte de su ética, son sus valores el poderlo llevar de esa manera. Entonces, la norma tiene que existir, pero también tiene que existir la contextualización adecuada de esa norma. No digo que la contextualización me va a permitir encontrar la forma de transgredirla, sino la contextualización me va a permitir inclusive la valoración de la misma, establecer por qué sí, por qué no. Porque, como decía Hilda hace un momento, lo bueno y lo malo es un tema muy discutible.
si es que esto es bueno o esto es malo. Muchas de las veces va a depender inclusive de su formación filosófica, ¿verdad? ¿Cuánto hemos pasado los docentes universitarios de colegios y otros niveles educativos discutiendo sobre la prevalencia de un paradigma, de un modelo conductista o de un modelo cognitivista o de un modelo, yo qué sé, con tantos que hay? Pero ninguno es malo de per se. Cada uno tiene su esencia y cada uno tiene su razón de ser. Usted mencionó hace poco, cuando se hablaba de los premios, los castigos, o por ejemplo el transgredir una norma, establecer un castigo, por supuesto que sí, que tiene que ser dosificado dependiendo de la gravedad y todo, pero siempre se busca que eso se pueda recapacitar y cambiarlo. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la época de Pavlov, a la época de Skinner, donde siempre había, por ejemplo, ese estímulo-respuesta. Para todo acto del ser humano hay una respuesta, que puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso debemos de estar absolutamente claros en todas las instituciones, las personas que elaboran las normas, pensando qué va a pasar si se violenta esta norma, qué debería pasar en esas situaciones, obviamente en distintos niveles de gradación adecuados para poder aplicar la norma. Pero muchas de las veces la norma solamente se va hacia la parte del castigo, la reprimenda. ¿Y qué pasa con lo otro? Con incentivarle al ciudadano, al estudiante, a la persona que hace bien las cosas. ¿Qué dice la norma sobre eso? ¿Debo quedarme tan tranquilo ya? ¿Estoy haciendo bien las cosas? No. Existen formas, incentivos, reconocimientos, que no se necesita obviamente premios económicos ni nada de eso, pero que la sociedad vayamos cayendo en cuenta de esos aspectos y poderlos reconocer también. El ser humano lo necesita. El ser humano necesita ese incentivo. Hace unos días atrás conversaba con mi esposa sobre el siguiente aspecto. ¿Qué es más importante darle al ser humano condiciones físicas en las que pueda desempeñarse adecuadamente, o darle un incentivo desde moral hasta económico, de cualquier otra índole, para que siga haciendo mejor su trabajo, para que siga actuando con honestidad, para que siga actuando con todos los valores que aprendió de su casa? Y si no los aprendió adecuadamente, ahí viene nuestro papel también en hacer caer en cuenta esos aspectos y por lo menos ir direccionando adecuadamente esos antivalores que posiblemente los pudo haber obtenido, no necesariamente de la familia, decía Hilda, de su barrio, de las personas con las que convive, etcétera, sin jamás satanizar ninguno de los aspectos. Ahí está, yo creo, esa habilidad de las personas que tenemos de discernir adecuadamente esto o lo otro. Repite un tema apasionante, interesante, de poder entender de alguna manera este tema de los valores, ¿no? Esta actitud, la manera de actuar, de manejarnos en sociedad. Ya el señor decano de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación nos dice: la norma es necesario también manejarla desde el punto de vista de estimular, ¿sí? Y no solo quedarnos en la sanción. Esto nos hace ver de alguna manera la necesidad de pensar de que estamos haciendo cosas bien y cosas mal. Yo le quiero invitar a la magíster Hilda Treyes, directora de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Católica de Cuenca, a que nos ayude un poquito a reflexionar sobre este tema del conflicto moral, porque ya viene aquí lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Hasta dónde ese conflicto moral puede, yo diría, atacar o dañar los valores que tenemos. Interesante la pregunta y compleja. Este conflicto moral, pues realmente es tan subjetivo.
en el sentido de que cuando hablamos de moral nosotros, bueno, cuando hablamos de ética, sí nos podemos sustentar en algunos parámetros de la bondad o la maldad de los actos, ¿no? Pero aquí en la moral, ya vamos a ver aquí, la situación es de que el bien y el mal. Ya, vamos con la situación de hacer bien o hacer mal. Moralmente es malo, por ejemplo, estoy diciendo, tomar las cosas de la persona, tomar las cosas que no son mías. Estoy haciendo un daño. Y la situación es de que yo le veo, desde mi punto de vista, todo va a depender de mi sistema, de cómo veo las cosas, de cómo yo concibo esta situación. Entonces ahí la gente, digo gente para ampliar el término y generalizar, pues cada ser humano tiene una manera de ver las cosas y dice, bueno, no lo estoy haciendo daño con esto, para mí está bien. Y viene otro y dice, oye, no, tú estás equivocado, no es correcto. Bueno, entonces, ¿qué es correcto, qué es incorrecto? Es increíble, esta situación es un conflicto bien feo, porque otro día conversábamos con un señor y decía yo, ¿cómo una persona que sale con una mujer que no es su esposa puede dormir en paz? No entiendo. Yo no dormiría nunca. Y decía, no, tranquilo, fresco, yo duermo. Entonces ahí están viendo un sistema muy diferente, lo que para mí es gravísimo. Yo es que no entiendo, no, es que soy incapaz de pensar que un hombre, hablamos así, ¿no? También habrá mujeres, obviamente, que haga una actitud de estas y que no ha pasado nada y que se va de paseo y duerme y farrea. No, yo me muero. ¿Pero por qué me muero yo? Porque he crecido, me han formado en otro sistema, otra manera de ver las cosas. Y tal vez él o ella creció en un sistema, bueno, las cosas son así y no pasa mayor cosa porque depende cómo lo vea la situación. Entonces, ese conflicto moral es muy serio porque estamos ya tomando algo en donde interviene la conciencia. Y eso es un tema bastante subjetivo y muy delicado, a tal punto que la gente dice, tienes una conciencia negra. O otros dicen, no tiene conciencia, porque no le valora, ¿cómo le diría? No le toma a decir, bueno, analiza y le da la forma de por qué o no por qué de este acto. Entonces, ahí tenemos mucho de tema de que hablar, y esto ya trasciende un poco más de la pedagogía. Aquí vamos a ir un poco más a la parte espiritual, a un sistema de valores espirituales, ni siquiera religiosos, porque tal vez el religioso dice, bueno, se encuadra en A o B credo, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de espiritual, estamos ya hablando del hombre o de la mujer que es un ser eminentemente trascendente. Nosotros no somos, bueno, estamos formados por una parte corpórea, pero nuestra misma esencia es trascender. ¿A dónde? No sé, pero vamos a trascender. Primero el hombre y la mujer trasciende a través de su familia, irradia, ¿no? Con su familia, con sus hijos. Pero nosotros siempre tenemos que trascender al más allá. Estamos pendientes de que yo, al menos, no sé, a mí me pasa esto, que siempre soy que hay algo más allá, tengo que ir más allá, no puedo quedarme como a nivel terrestre. Y al pensar eso, para mí es espiritualidad. Y considero que nosotros en este siglo, bueno, al que me ha tocado vivir a mí, esto de la espiritualidad está muy, muy olvidado, muy venido a menos. Porque nos hemos pues acostumbrado al confort que nos ofrece la vida actual a través de la tecnología. Sí, hay bastante confort, tenemos bastante, donde todo está hecho, todo es automático, todo es a control remoto, y cada vez salen cosas mucho más confortantes, donde el placer, cuando hablo de placer es en todos los sentidos, ¿no?
es bonito, pues, ¿no? Y va quedando atrás esa parte moral, esa responsabilidad como ser espiritual que yo tengo conmigo mismo y obviamente con los demás, que es mi familia, que es mi prójimo, que es mi estudiante, que es mi alumno. Entonces a veces nos olvidamos de eso. Y volver a esas fuentes, seguimos insistiendo lo mismo. Crear espacios, crear ambientes donde se trabaje también esto, donde no sea la ciencia desencarnada de lo espiritual. A mí me encanta el humanismo cristiano, por ejemplo, que teníamos, bueno, creo que ya no está, en la misión y la visión de la universidad. Ahí dice el humanismo cristiano, eso a mí me encanta. Y para mí es una filosofía, pero auténtica, porque esa parte del humanismo cristiano me da esa esencia de ser humano, de hombre racional, de hombre que trasciende, ya no el corpóreo que queda allí a nivel de satisfacción de necesidades básicas, necesidades superfluas, suntuosas, sino que vamos más allá. Y eso yo he descubierto en muchas personas que conozco. Alabo, bendigo a Dios por la existencia de muchas personas que existen, que están trabajando en favor de las personas, pero más allá. Y sigo insistiendo, no por alabarle a usted ni halagarle, sino que es verdad. A través de este espacio están trabajando yendo más allá. Muchas gracias. Están yendo más allá. Gracias a ustedes, más bien. Sí, no, hay mucha gente que yo sé que trabaja aquí y yo conozco, puedo decir nombres, apellidos de gente maravillosa. Pero esas personas es porque esa cuestión moral en ellos ha sublimado, ha llegado mucho más alto. Ya no están preocupados de ver su entorno inmediato, no estamos pendientes de los demás. Y ese es un valor espiritual que deberíamos rescatarlo, fomentarlo, no sé, potenciarlo. Y es un bonito espacio con los chicos, por ejemplo, en la universidad. Yo tengo algunas experiencias de clase, en el aula, donde hemos trabajado con los jóvenes, pues tomando el tema de clase. Bueno, en mi caso se facilita porque son temas, por ejemplo, mi materia, orientación familiar, orientación vocacional, orientación profesional, son mis materias. Entonces la psicología se presta también para trabajar con ellos a nivel de que yo siempre les digo, futuros papás, mamás, todavía no lo son, pero van a ser. Entonces tienen que irradiar esa parte. Y bueno, quiero comentar un tantico con respecto a los ambientes de aprendizaje, que el doctor Pablito ha hecho mucho énfasis en eso. Es verdad, los ambientes de aprendizaje deben ser mejorados, porque yo siempre digo, donde la persona tiene modelos, tiene referentes positivos, también se contagia, también se va desarrollando. Hice yo últimamente, llevo a cabo mi artículo sobre ambientes de aprendizaje en mi unidad académica. Yo quería saber cómo está ese ambiente de aprendizaje en nuestra unidad académica, en las dos carreras. Y todo estaba bueno, pero una parte que me quedó, y eso va a ser motivo de discusión, es que en el aula de clase, muy insatisfactorio el asunto de las relaciones interpersonales. Mucha falta de solidaridad, de respeto, de honestidad, salió en esa investigación. Entonces, para mí eso es un punto de que yo voy a discutir el tema, ¿no? Pero eso es un punto que me gustaría que conozca mi universidad, mi facultad, para ver si cambiamos ese ambiente de aprendizaje que estamos fomentando en nuestros universitarios futuros, o ya algunos ya están en la práctica docente. Son ellos quienes tienen que seguir nuestra posta, ¿no? Muy interesante todo lo que nos dice, lo que nos llama a la reflexión también. Entonces nos hace pensar que es necesario tener un paquete de normas básicas, ¿no es cierto? Es decir, algo que viene del uso o la costumbre, que serían estas normas abstractas. Nos dicen no robar, nos dicen di la verdad, decir la verdad, nos dicen tienes que ser justo, que es parte precisamente de ese uso adecuado de una convivencia armónica en sociedad. Pero viene también otro tema del comportamiento, nos llaman
precisamente ya las normas concretas y nos dicen tienes que ser ordenado, por ejemplo, tienes que tener esta virtud de la limpieza, de la responsabilidad, de la obediencia, del respeto. Es decir, tenemos que tener un paquete mínimo de normas básicas, de valores y de principios sobre los que tenemos que manejarnos como sociedad. Y eso es lo mínimo que debemos tener. ¿Cómo manejar eso, señor decano o señora directora? Bueno, con permiso, de hecho lo hemos manifestado, ¿no? No podemos prescindir de esas normas básicas. Sin embargo, también recordemos, y hace un momento cuando Hildita estaba hablando de esa cuestión entre lo bueno y lo malo, que siempre va a haber lo blanco y lo negro, todos los contradictorios. Yo recordaba alguna discusión con mi padre. Él fue muchos años profesor de ética y de ontología jurídica. Aprendí también de dónde nacen las normas, y una de esas justamente es la convivencia, ¿no? De donde los jurisconsultos crean las normas. Una de las fuentes del derecho es justamente la convivencia, claro, el uso, la costumbre, etcétera, claro. ¿No? Pero siempre discutíamos de eso, cómo entender lo bueno y lo malo. Y le quisiera comentar, Patricio, porque lo aprendí de mi padre, que él me dio una lección bien grande. Me decía, cuando tú necesites identificar si esto es bueno o es malo, solamente analiza si lo que estás haciendo causa daño a alguien o a algo. Es decir, la única forma de vivir bien es no hacer daño a nadie. O sea, lo que yo voy a hacer o con lo que voy a actuar, ¿me va a dañar a mí? No es bueno. ¿Le va a dañar a mi prójimo? No es bueno. Si va a dañar a mi institución, no es bueno. Si va a dañar al medio ambiente, no es bueno. Hace poco tiempo le escuchaba a nuestro actual prefecto, al doctor Yacu Pérez, que coincidencialmente está en mi vecindario, y yo le escuché alguna vez hablar del extractivismo, que fue un tema mucho de su campaña, la minería y todo eso, y él hablaba de le estamos robando a la tierra para beneficiarme yo, le estoy robando a la tierra. Cosas como esas, a ver, lo que voy a hacer, ¿es bueno o es malo? Pero esas normas básicas a las que usted hace referencia, hay que analizarlas y discutirlas, y mucho, y a profundidad, en esos espacios. Es decir, volveríamos a utilizar, Patricio, discúlpeme, siempre llevo yo la tendencia hacia lo que me gusta, la parte de la pedagogía, la educación, a las estrategias pedagógicas. Ya no sirve mucho para los estudiantes la clase magistral. Ya tenemos que ir un poco por esa tendencia que en la actualidad se llama el flipped classroom, la clase invertida, lo que se llama también el cambiar un poco la estrategia pedagógica, de que ya no sea el aula de clase ese sitio donde uno va a nutrirse solo de conocimientos, sino el espacio en donde puedo ir a discrepar, a discutir, a analizar, a criticar. Como profesor, a darme cuenta que mi estudiante tiene un criterio diferente al mío y tengo que respetárselo. Ahí está también el fundamento del humanismo cristiano que hablaba Hildita. El humanismo cristiano propone como filosofía al ser humano como lo más importante, y así lo propuso, inclusive se lo propuso en la Biblia. No estoy diciendo el humanismo cristiano desde el catolicismo, estoy hablando del humanismo cristiano como filosofía. Pero ¿cuál es el fundamento más importante del humanismo cristiano? Defender la libertad del ser humano. Obviamente, con el ejemplo de Cristo, en donde nosotros podemos encontrar que su humanismo cristiano es plenamente compatible con teorías pedagógicas como la pedagogía crítica, el constructivismo social, la teoría de la complejidad. Esto de la teoría de la complejidad es una cosa preciosa. Y uno de los principios que manifiesta esta teoría de la complejidad es que el ser humano en sí no es solamente un todo, sino es un montón de partecitas, que cada partecita es en sí un todo, y que tiene una estructura similar a esto, que si se crea un hueco por aquí, por ahí se va todo. Entonces no es solo el conocimiento, es los valores,
es la ética, es el comportamiento, esto. Si no puedo fallar en ninguno de esos, tengo que ahí sí lograr lo que propone una educación integral del ser humano. Y ese es nuestro papel. Y no está divorciado de las teorías pedagógicas. Muy por el contrario, está íntimamente relacionado. Yo no necesito nunca decirle a un estudiante en mi clase, ojo que lo que estoy haciendo tiene que ver con tal valor. Él lo percibe. El profesor, lamentablemente, en algunos casos, y muy afortunadamente en la gran mayoría, somos transparentes a nuestros alumnos. Él se da cuenta, no necesito enseñarle la puntualidad y decirle puntualidad consiste en esto, si yo todos los días soy puntual. Puntual para empezar y puntual para terminar, de acuerdo a lo que la norma básica me está estableciendo. Pero es cuestión, Patricio, creo yo, de compatibilizar lo que dice la norma básica, como usted la llamó, conforme el normal convivir que tenemos en todas las instituciones. Gracias, señor decano. Veo que está que pica la lengua, doctora, por comentar también. ¿Qué decir de este paquete básico de normas que deberíamos tener? Sí, las normas son las que hacen posible la convivencia armoniosa y civilizada entre los seres humanos. Y esto lo traemos desde de la filosofía griega. Realmente si alguien dice no a la norma, se pone rebelde, no, nada de eso, estaría yendo contra un sentido común. Porque las normas son situaciones, como dice, básicas para convivencia humana y armoniosa. El caso concreto que usted nos ha colocado es un ejemplo muy cotidiano. Arregla tu cuarto. Cuida tu mascota. No dejes tirado los juguetes, por decir algo, ¿no? Todo eso parecería un fastidio, pero es lo que hace que esa familia, ese hogar, hablando en cuestión muy pequeñito, es lo que hace armoniosa esa convivencia allí. Pero si no hay normas, esa es tierra de nadie. Y ahí viene el abuso, el más fuerte contra el más débil. Bueno, nadie se responsabiliza de nada. Entonces las normas tienen que existirlas. Yo creo, no creo que las normas estas de convivencia estén chocadas con los valores. Para mí me parece que están muy bien relacionadas, más bien la norma se sustenta en el valor. Cuando me dicen a mí, tienes que tener arreglado tu cuarto, hablando de casa o un pequeño, es una norma, esté las cosas en orden, pero eso me está ayudando a mí a justicia con mi madre, con mi hermano, porque mi madre tiene que arreglar todo el cuarto, toda la casa, se mata, es injusto. Entonces en mí ha entrado ese valor de la justicia. Todos colaboramos, todos hacemos y todo marcha muy bien y todos nos sentimos contentos. Pero al momento que eso no se daría, no sería en la práctica, viene la injusticia y allí viene una cantidad de concomitantes, resentimientos, rebeldías, faltas de respeto entre hermanos, entre padre e hijo, hijo a padre, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, en el colegio es igual, en la escuela es igual, tiene que haber las normas. Y las normas es que razonamos, concienciamos, reflexionamos, no están peleadas, no están chocadas con los valores. Al contrario, me ayudan a practicar esos valores. La convivencia. Sí, la convivencia. Entonces, las normas básicas, como usted lo llama, doctor, son necesarias. Y no vamos a pensar que vamos a mejorar quitando las normas. No, porque ahí volvemos a la anarquía. Y ahí ninguna sociedad se mueve. Solo pensemos nosotros. A mí me ha llegado mucho y me fastidia bastante cuando estoy conduciendo en la ciudad.
las personas no respetan las normas, y por no respetar las normas estamos cometiendo grandes injusticias con el compañero que va manejando al lado nuestro. Es injusto que vengas y me choques porque tú no te das la gana de respetar el semáforo. Fíjese usted cuántas cosas es por no respetar las normas. Y mucha gente sale lastimada, ofendida, pérdidas económicas. Solamente le pongo en el caso del tráfico. Y parece que no hiciéramos nada. Ah, no, un ratico nomás, me pasé en amarillo nomás. No es así tan sencillas las cosas. Pero si yo concientizo, me ligo, meterme aquí e interiorizar que yo, al momento, solamente con el semáforo, tengo que cumplir la norma del semáforo. Estoy primero salvaguardando mi vida, que es también un valor que tengo que respetar, mi integridad, velar por mi, amarme yo mismo, ¿no? Y mi prójimo. Si tú quieres matarte, mátate, pero no mates al otro. Porque muchas veces cogen a alguien el carro, el volante, y se va. ¿Y el resto dónde queda? Entonces, la norma es necesaria. Caso contrario, volvemos a la anarquía y eso es fatal, donde el hombre es el lobo del hombre. Las normas es la que nos civilizan y hace que haya más equidad, más que justicia, equidad, un poco más de convivencia humana, donde se respeta, se hace agradable también la convivencia. Caso contrario, pues no sería adecuado, ¿no? Ese es mi comentario. Yo le agradezco, doctora, más bien por ayudarnos a comprender un poco mejor. Se nos ha pasado rápido el tiempo, estamos llegando ya a la parte final de este espacio. Agradecerle a usted, señor decano, por siempre estar pendiente, por siempre ayudarnos, por colaborar con esa generosidad que usted siempre la tiene para con nosotros y para con nuestra audiencia, y aportar siempre con su valioso criterio, con su aporte profesional al doctor Pablo Cisneros Quintanilla, PhD, que maneja la Unidad Académica de Ciencias de la Educación. Muchas gracias. A usted, Patricio, gracias. Igual a la magíster Isla Treyes también, que es la directora de la carrera de Pedagogía, Psicología Educativa. Perdóneme, ya los años me están tomando. No, la pedagogía que está dale. Directora de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Católica de Cuenca, que nos han acompañado hoy para tratar de comprender un poco más este tema de valores, ¿no? Cómo los estamos trastocando, los estamos dejando pasar, y la norma, que es un elemento tan importante, la estamos dejando al lado, como que no tiene valor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito a continuar con nosotros a partir de las 13:30, Lorena Coronel con su espacio informativo Cuenca al Día, y en la noche a partir de las 19 horas Mauricio Lupercio también con toda la actualidad local, nacional e internacional en la noche. Que pasen muy bien. Gracias. Conmigo hasta pronto. Muchas gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.